Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Una vez más nos encontramos para dar inicio con nuestro programa el día de hoy. Vamos a continuar meditando en la epístola de San Pablo a los Romanos. El día de hoy nos corresponde iniciar con el capítulo 8 de la epístola de San Pablo a los Romanos. Quiero comenzar diciendo, estimado oyente, que Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos de la Biblia más estimulantes, más conmovedores y de mayor bendición para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Para tener una idea de lo que estamos diciendo, basta con que meditemos en el versículo 1 y el versículo 39 de Romanos capítulo 8. Vaya pues conmigo a la palabra de Dios. Nos dice Romanos capítulo 8 y versículo 1. Escuche esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué bendición! Y Romanos capítulo 8, verso 39 nos dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, encontramos que el capítulo 8 comienza con la hermosa declaración de que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra ninguna significa precisamente eso, ninguna. Y termina con otra declaración igualmente hermosa en el verso 39. Que ya no existe ninguna separación para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, es interesante notar que la palabra clave en la primera parte de este capítulo es la palabra espíritu. Esta palabra aparece hasta 20 veces solamente en el capítulo 8. Entre tanto que solo aparece 4 veces a lo largo de los 7 primeros capítulos de Romanos. Y es que la hermosa declaración es que los que están en Cristo Jesús son salvos. Y no solamente son salvos, pero están seguros para siempre. No hay ninguna condenación y no hay ninguna separación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos claves de la Biblia. Es uno de los capítulos que expone muy claramente la doctrina de la seguridad eterna del creyente. Ya no hay ninguna condenación. No hay ningún juicio esperando para aquellos que están en Cristo. Han sido salvados. Están libertados. Han sido puestos a salvo. Vaya conmigo a San Juan capítulo 3, verso 18. Nos dice la palabra del Señor. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, quiero llamar su atención de que nada tiene que ver la religión. Nada tiene que ver con ser de esta religión o de la otra religión. Todo tiene que ver con ser de Cristo, con estar en Cristo, con creer en Él. Por eso San Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿cuándo es que pasó de muerte a vida? Pues cuando oyó la palabra de Dios, el evangelio de la salvación, y cuando creyó en Jesús como su Salvador.
En ese momento que oyó y creyó, es el momento en que nació de nuevo. El momento en que su nombre fue puesto en el libro de la vida y el momento en que pasó de muerte a vida. Y de estos podemos decir, ya no hay ninguna condenación, ya no hay ninguna separación. Y es que la palabra condenación significa literalmente juicio que cae sobre alguien. El juicio de Dios no caerá más sobre los que están en Cristo. Ahora, ¿por qué no? Porque hemos sido liberados. Hemos sido libertados de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la razón. Si aún estuviéramos bajo la ley del pecado y de la muerte, entonces estaríamos bajo la condenación. Pero hemos sido libertados. Hemos sido librados. Hermanos míos, el pecado demanda juicio, muerte y condenación, y el castigo por el pecado tiene que pagarse. Pero para aquellos que están en Cristo, la gracia de Dios ya se ocupó de ello. Y es que Dios condenó a su Hijo, según Romanos capítulo 8, verso 3, para que nosotros nunca fuésemos condenados, como nos dice Romanos 8:1. Hoy estamos seguros, pero estamos seguros no porque somos de una religión, no porque hacemos cosas, estamos seguros porque estamos en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es nuestra vida, Él es nuestra victoria, Él es nuestro descanso, es nuestra salvación, Él es nuestra seguridad. Pensemos un poco en todo esto. ¿Quién puede reclamar o quiénes pueden reclamar y disfrutar de esta maravillosa declaración de ninguna condenación y ninguna separación? ¿Quiénes pueden reclamar esto? Escuche, solamente pueden reclamarlo aquellos que están en Cristo Jesús. La palabra clave es en Cristo Jesús. No perdamos pues de vista que todas las cosas maravillosas, acerca de las cuales nos hablará el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, todas esas cosas maravillosas, se aplican única y nada más a los que están en Cristo Jesús. A propósito, estimado oyente, ¿está usted en Cristo Jesús? ¿Ha recibido a Jesús como su Salvador? ¿Ha sido puesto su nombre en el libro de la vida? Amén, si esto es así, pues la palabra de Dios va a hablar de usted en Romanos capítulo 8. Quiero decirle que todo verdadero creyente está en Cristo. No puede existir un creyente verdadero que no esté en Cristo. Los verdaderos creyentes están en Cristo. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Versículo 26 al versículo 28. Nos dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Más claro que esto no puede ser. Pues todos, no todos generalizando la raza humana, no. Todos los que han creído en Cristo, los que han recibido a Cristo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ya dijimos que ser bautizado en Cristo no está hablando del bautizo en agua. Está hablando de haber sido puestos en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis llenos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. No hay ninguna separación porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Los que estamos en Cristo Jesús, tenemos de qué gozarnos. Gracias a Dios por su don inefable, como el apóstol dice en otra parte de la Escritura. Vaya conmigo ahora a Romanos capítulo 8 y versículo 2.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el apóstol, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerda Romanos 7:24, donde el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La pregunta era, ¿quién me va a librar? Soy un esclavo, estoy en problemas, soy incapaz, no tengo poder para salir de esta situación. Ahora, aquí en Romanos capítulo 8, verso 2, el apóstol dice, Cristo ya me ha librado. Él me ha librado, Él es mi libertador. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La última parte de Romanos capítulo 7, como ya examinábamos, era una descripción de la lucha del creyente y su condición de fracaso. Ahora en el capítulo 8, Pablo anima al creyente a fijar su mirada en su perfecta e inefable posición en Cristo Jesús, en la cual ya no hay ninguna condenación, ya no hay ninguna separación. Amén. ¡Qué bendición! Y es que mientras más confiemos en los hechos de Dios acerca de nuestra posición, mientras más confiemos en lo que Dios ya ha hecho, tanto más esto afectará y cambiará nuestra presente condición. Esto es andar por fe, creer lo que Dios ya ha hecho y vivir de acuerdo a esa verdad. Romanos 8:2 menciona dos leyes. En primer lugar, dice el apóstol, la ley del pecado y de la muerte. Esta ley me lleva a caer y me lleva a fracasar, me lleva a derrumbarme, me lleva a la ruina. Examinábamos de esta ley allí en Romanos 7, 23 al 25, donde el apóstol nos decía, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, primeramente está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Pero luego menciona la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley me capacita para vivir una vida que agrade a Dios. Lea conmigo una vez más Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De manera que vemos claramente la mención de estas dos leyes. Avancemos pues a Romanos capítulo 8 y versículo 3. Dice la palabra del Señor, porque lo que era imposible por la ley o para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Como ya hemos dicho antes, hay ciertas cosas que la ley no puede hacer. En primer lugar, la ley es justa. Amén. Cualquiera que diga lo contrario está equivocado. La ley de Dios es justa, pero no puede hacerte justo. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es justa, pero no puede hacerte justo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De manera que examinamos primeramente que la ley es justa, pero no puede hacerte justo. En segundo lugar, la ley es santa, pero no puede hacerte santo. Romanos 7:12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa.
y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley me puede decir que soy pecador, pero no puede hacerme santo. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Lo que la ley no pudo hacer, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, pudo hacerlo. ¿Por qué era débil la ley? Hermanos, tenemos que entender que el problema no es la ley, sino nosotros. Era débil por la carne, dice la Biblia. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley, dice el apóstol, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estimado oyente, en realidad la ley no es débil. La ley de Dios en ninguna manera es débil. Escuche esto. La ley de Dios es poderosa. La ley puede dar vida si una persona cumple todos los mandamientos todo el tiempo, como dice la palabra. Romanos 10, 25 al 28. Vaya conmigo a las Escrituras. Nos dice la palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Preguntó este maestro de la ley a Cristo, queriendo probar a Cristo. Verso 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, bien has respondido. Escuche, haz esto y vivirás. El problema es que nadie puede hacer eso. Nadie ha sido capaz de hacer eso. En San Mateo 19, 16 al 17, tenemos una declaración similar. Dice la palabra del Señor. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque el hombre siempre quiere hacer algo. El hombre piensa que puede hacer algo, pero en realidad no puede hacer nada. Es incapaz de hacer algo. En el verso 17, el Señor le dice a este joven, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno en primer lugar? ¿Por qué pensás que puede haber un hombre bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, escuche, guarda los mandamientos. Pero la triste realidad es que, escúcheme bien, nadie ha hecho esto jamás. Y es más, nadie podría hacer esto, de modo que la ley no puede dar vida. No puede traer bendición, solo maldición. Por eso Gálatas capítulo 3, verso 10 al 11 dice, porque todos, subrayen la palabra todos, no dice algunos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No pueden alcanzar la bendición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, estas declaraciones son muy claras. El Señor está hablando de una manera que entendamos. La ley de Dios no puede llevarnos a la salvación, pero no porque la ley sea débil, sino porque nosotros somos débiles. Entendamos, la debilidad es de parte nuestra y no de la ley de Dios. Alguien mencionó una ilustración que me pareció muy bien. Pensemos en un ancla de metal resistente, un ancla de hierro. Esas anclas enormes que ponen en los barcos. El ancla es capaz de sujetar al fondo del océano al barco para que el barco pueda estar anclado. Esto es verdad. Si uno echa el ancla, va a sujetarse, pero si uno echa el ancla en un terreno fangoso,
Uno echa el ancla en el fango, en el lodo blando. No se va a sujetar. Lo que el ancla no pudo hacer porque era débil por el fango. Escúcheme. No es que el ancla sea débil. El ancla es de hierro. Pero el fondo es de barro. Es débil. Y no puede sujetar el barco. Hermano mío, el problema no es la santa ley de Dios, sino nuestra carne pecaminosa. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 3, una vez más. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Pero ya dije, no es débil la ley de Dios, sino que nuestra carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En esencia está diciendo que Dios envió a su Hijo único e impecable para ser condenado en nuestro lugar y para morir por nuestros pecados. Uno encuentra esta declaración ampliamente en todas las Escrituras. ¿Por qué Dios hizo esto? Para que nosotros podamos vivir a la justicia, así como también nos lo aclara el apóstol Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 24. Escuche. ¿Quién llevó él mismo, Jesús, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Hermanos míos, Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, todos nuestros pecados. La paga de nuestro pecado, dice Isaías, fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano mío, lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil a causa de nuestra carne, fue posible por Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Él ha provisto una maravillosa y segura salvación. Ahora no hay ninguna condenación y no hay ninguna separación, pero solamente para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Quieres tú estar en Cristo Jesús? Todavía no has recibido a Cristo. ¿Quieres hacerlo en este momento? Ven a Cristo, porque en Él hay salvación. Todavía hay muchas cosas más que vamos a meditar, pero nuestro tiempo ha terminado. Le invito pues, para que juntos podamos continuar estudiando la palabra de Dios. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.